la historia nos cuenta acerca de los diferentes ejemplos de líderes que han llevado adelante quizás guerras, triunfos, derrotas, momentos duros en un país. La historia nos cuenta que antiguamente la forma que tenía un líder para identificarse con la gente era justamente ser un líder duro, no se acercaba a los niños, impasible, agresivo, mostraba que se la sabía toda, que tenía todas las respuestas a todas las preguntas. Ese era un ejemplo de líder que nosotros hemos tenido en el pasado, en la historia. Y de alguna forma nosotros hemos visto muchas veces que nosotros, los padres de familia, los pastores, líderes de iglesia, presidente de la República, hemos heredado dentro de nosotros algún estilo de este tipo de liderazgo. Como patrones a veces somos muy duros con los empleados. Como padres de familia somos muy duros con nuestros hijos. Como esposos, a veces el machismo sale a flor de piel. Como somos los proveedores, como los que trabajamos, como los que llevamos el dinero a nuestras casas, suele pasar que pensamos que la última palabra la tenemos nosotros. No escuchamos a nuestras esposas, no escuchamos a los miembros de la iglesia, no nos escuchamos entre nosotros mismos a veces. Y cuando pensamos en un líder innato, en un líder con pasión, no hay otro líder en la Biblia mejor que el Señor Jesucristo, y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Un líder que se acercaba a los niños, un líder que hablaba con la mujer samaritana, un líder que se acercaba a la gente enferma en esa época, los leprosos que eran hechos a un lado por la sociedad. Un líder que muchas veces tuvo una actitud de la buena ama de casa, porque cocinó para sus discípulos. ¿Se dan cuenta? Un líder así rompe los modelos de nuestra sociedad como líderes. En nuestra sociedad, y estoy hablando quizás a personas que tienen 50, 60 años de edad, nuestros padres nos decían pues que la cocina no era para los hombres, porque podía irse por malos caminos, que el chico no tenía que ser así, el niño no tenía que llorar. Y por eso algunos de nosotros en el día de hoy, si nuestras esposas se van de viaje o nos quedamos viudos, a lo mejor va a ser muy difícil hacernos un plato de comida. Por ahí algunos sabemos algo y otros no saben nada en absoluto. Porque de alguna manera nuestros padres han dejado en nosotros tal o cual cosa. Decir, por ejemplo, ahora ya que sabes cocinar, eres una mujer real. Porque si no sabes cocinar, no era una mujer. ¿No es cierto? Como ya sabes cocinar y lavar los platos y lavar la ropa, ya te puedes casar. Así nos enseñaban antes y esa era la forma. Bueno, ahora yo sé que si no sabes cocinar, pues no importa porque aprendes en el internet, ¿no es cierto? Y eso es para quienes, para todos, no solamente para las mujeres. Yo he visto que mis hijos hoy me superan en cocina. Algunos de ellos, pues realmente ya saben hacer ricos platos. Porque de alguna manera nosotros heredamos y llevamos esto y lo pasamos y lo transmitimos, queriendo y otras veces sin querer. Lo hacemos eso, ¿no es cierto? Que el líder tiene que ser así. El pastor tiene que ser duro con los feligreses de la iglesia, directo y hablarles. Pero cuando vemos a Jesucristo, no era así. Dice la Biblia que él tenía compasión por los desamparados. Y eso es lo que nos falta a nosotros como líderes de iglesia, compasión. Vemos a un Jesús que se extendía a los niños. Hoy vemos que cuando los niños lloran mucho, el primero que se enoja, ¿quién es? El pastor de la iglesia porque le interrumpen el mensaje, ¿no es cierto? Pero no era así en aquella época. Cuando veía a una persona paralítica, inválida, o cuando veía alguna necesidad grande en la gente, alguna enfermedad, que lo hacían a un lado. Por ejemplo, en el día de hoy nosotros sabemos que si vemos entrar por la puerta a una persona que decimos que no es normal,
porque piensa o se comporta diferente, en lugar de acercarnos, nos alejamos o lo evitamos. No nos sentaríamos al lado de esa persona, porque eso es lo que nos han enseñado. Pero Jesús no era así. Y cuando hablamos de liderazgo, nosotros podemos hablar de que Jesús realmente en ese tiempo, en esa cultura, trastornó, porque él tenía ternura y aunque era valiente y tenía un liderazgo fuerte y firme, pero no olvidaba que tenía que ser tierno con la gente. Tenía que ser tierno con ellos. Vamos a abrir nuestras Biblias si la han traído, si no, no se preocupen, para leer Romanos 12, 1, 2. El apóstol Pablo, pensando justamente en esto, de lo que el mundo impregna en nosotros, esa cultura, esa forma de ser, esa forma de pensar, esos estereotipos, esos modelos que el mundo nos ha dejado para seguir, de alguna manera el apóstol Pablo en este pasaje rompe con esto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire lo que dice aquí a continuación. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se requiere un gran esfuerzo para moldear nuestra naturaleza. Se requiere un gran esfuerzo para moldear nuestros deseos. Se requiere un gran esfuerzo para que el presidente de la República, el padre de familia, el líder de la iglesia, el patrón de la empresa, dejar a un lado ese gran deseo de estar por encima de las personas para humillarlas, para aplastarlas, para burlarse muchas veces. Y es así como a veces, aún en la universidad, en los colegios, intentan los educadores hacer con sus estudiantes. Porque como no están a la altura de él, como él es el conocedor, muchas veces nos enseñan en una forma que simplemente nos convertimos en la burla de los demás. Y de allí que algunos, para sostener una tesis al frente o para poder salir adelante y exponer una clase o algo que nos han pedido, pues ¿cuántos de nosotros no teníamos miedo? Y muchas veces ese miedo no era porque no sabíamos, sino porque no queríamos ser la burla del profesor y el hazme reír de las personas, porque es así como nos enseñaron. Y es así como muchas veces se educa. Hoy yo sé que se está rompiendo con este tipo de comportamiento de parte del maestro, pero aún lo hay. Y aquí dice que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Fíjense aquí, cuando dice el sacrificio vivo, nosotros sabíamos que en el Antiguo Testamento los israelitas llevaban un sacrificio y lo mataban, era muerto, ¿no? Derramaban su sangre. El apóstol Pablo aquí dice un sacrificio vivo, santo, como que nuestros cuerpos, como que esta conducta debe ser algo litúrgico y que somos seres amantes que usamos nuestro cuerpo para adorar. Sí, mire, piensa un rato en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo está tomando ese ejemplo de sacrificar a los animales para que derramar su sangre y de alguna manera esta cubriera los pecados del pueblo. Pero el apóstol Pablo toma este ejemplo y dice que sí, pero que tal sacrificio, en lugar de un animal, en lugar de un sacrificio muerto, tenía que ser un esfuerzo de parte de una persona en que tenía que ser vivo, agradable, santo, y esto tiene que ver con una persona amante, porque era una adoración a un Dios. Y si somos una persona amante, está hablando de un deseo que está en la persona, que debe ser fomentado, que debe crecer, un deseo de amar a un Dios que está sobre todo,
y sobre todo significa que nosotros lo vamos a adorar, nos vamos a inclinar, pero esa forma de hacerlo tiene que ser una forma práctica, viva, delante de Dios, y debe ser una adoración que tiene que ser pensante y tiene que ver eso con nuestra mente, con nuestra forma de razonar según la palabra de Dios, que tiene que ser efectiva. Es decir, que el Señor no quiere solo palabras, sino que quiere hechos. El apóstol Pablo nos habla aquí de un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros. Todos nosotros sabemos de que nuestros deseos a veces no son los mejores. Por ejemplo, siempre pongo como ejemplo el que cuando nos dicen, bueno, vamos a servirnos, ¿y qué es lo que usted hace cuando le dicen vamos a servir la comida? ¿Qué es lo que usted hace? Lo primero que usted hace es que se sienta en la mesa porque espera que los demás le sirvan. Sobre todo si usted es el papá, o usted es el varón, o usted es el hijo, y dicen vamos a servir la comida. Y pues el chico va a seguir el ejemplo del padre y se va a sentar porque lo que él desea es que las mujeres le sirvan. Cuando estamos en una familia y hay hijos y hay hijas allí y está la esposa y entonces vienen los amigos del jefe de la casa, llegan los amigos del esposo, le dice, Anita, porque así se llama la hija, ¿no? Anita, vinieron mis amigos, mira, sírveles el café, dales algo de comer. Nunca dice Federico, nunca dice Pedro, porque la idea es que para eso es que Dios hizo a la mujer, para servir a los varones. Pero ese concepto que está dentro de nosotros solo nace de una cultura machista. Y perdónenme, pero hermanos, quienes más fomentan el machismo, ¿quiénes son? Dicen los varones, dicen. Las mujeres. Porque el niño, ¿con quién pasa los primeros años más tiempo? Es con la mamá, es con la mamá. Y la mamá le enseña, pues justamente eso. ¿No es cierto? Pocas veces yo veo en las familias, y bien está, cuando le dice, saca la basura, lava tus zapatos. Porque los zapatos nos los lava aquí nuestra mamá, ¿no es cierto? O por último, nuestra hermana. Hasta que las hermanas se rebelan, yo recuerdo bien eso, Le decía a mi mamá, a mis hermanas, sírvanle a Jorge, y las hermanas decían, que se sirva él mismo, decían, ¿no? Que se sirva él mismo. Ya se rebelaban, ya no querían hacerlo. Y bien, hermanos, bien está, porque realmente de alguna manera tenemos que ir cambiando esa cultura, esos modelos que nos han dado, porque ese no es el modelo de Jesús. ¿No dijo Jesús que él estaba para servir? ¿No era así? ¿No fue Jesús que cocinó para que los discípulos vinieran y comieran? ¿No era eso? Y le pregunto, ¿cuántas veces usted ha cocinado para que sus hijos coman? No me alce la mano. Y yo decía, no es competencia, ¿no es cierto? Con dificultad recordamos algún momento que hicimos un asado, ¿no es cierto? Porque nos cuesta. ¿Cuántas veces usted cocinó? Por ejemplo, dice, bueno, vamos a cocinar porque hoy van a venir mis hermanas a comer. Qué difícil, ¿no es cierto? Porque es lo contrario que debe pasar. Porque, pues, si somos los que trabajamos, tenemos que ser, pues, los principales en las casas, los mejores de la casa, del hogar, para que nuestros hijos nos sirvan. Con tristeza, muchas veces hemos visto, los hijos, hemos visto cómo se ha cometido un abuso de nuestros padres en ese sentido, ¿no? Más que nada a veces cuando nuestros padres mismos han aprendido ese tipo de cosas. Y nosotros no podemos hoy decir, o sea, nosotros los padres de familia o abuelos, vamos a decir, no, es que la culpa y vamos a culpar a nuestros padres. Nosotros que tenemos que tomar la iniciativa, como dice el apóstol Pablo, para como seres amantes, poner en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para que no nos conformemos, no sigamos las pisadas de este mundo, los modelos que este mundo nos da. Y de allí, pues, hermano, que es importante entender como líder de la iglesia o líder de nuestros hogares, que una cosa que tenemos que trabajar para moldear nuestro deseo es el perdón.
Es fundamental, hermanos, trabajar en esto. Una de las cosas que vemos en la actualidad es que pedir perdón va a depender qué es lo que queremos conseguir con eso. Ese es uno de los problemas del perdón. Por ejemplo, un niño de 6, 7, 8 años que juega en línea, ¿no es cierto? Tiene estos juegos. ¿Qué niño no tiene? No, la mayoría de los niños tienen y juegan en línea, ¿no? Sino con el teléfono, con el iPad, qué sé yo, con el televisor, lo que sea, y está allí, ¿no? Y se ha convertido ya en un vicio, constantemente está el chico. Entonces llega el padre de familia y se entera que el niño se ha portado mal, se ha portado mal. Entonces la mamita le dice, bueno, mira, quiero contarte algo. Se ha portado mal Enrique, se ha portado mal Pepito, y no puede ser posible que tú lo dejes jugar. ¿Por qué tiene que ser que la disciplina tiene que caer en manos del papá que viene trabajando? La mamá tiene que ejercer disciplina, ¿no es cierto? No vamos a esperar que venga el papá, ¿no? Si el papá ya viene la figura fuerte, ¿no es cierto? Y le dice, Pepito, te portaste mal, así que me apagas el juego en línea, no vas a jugar. Y entonces ya está el modelo, ¿no? Del macho, ¿no? Y entonces Pepito tiene que pedirle perdón porque es así. Entonces Pepito va y le apagó el televisor y le dice, papito, perdóname, si me porté mal, perdóname. Entonces le dice, el papá le dice, bueno, te perdono. Entonces el niño corre a aprender el juego y le dice, ¿por qué aprendes el juego? Pero es que ya te pedí perdón, pues le dice. ¿No es cierto? El perdón es un chantaje, ¿no es cierto? Lo que quiere conseguir es que le pido perdón porque lo que busco no es el perdón, sino que me deje para continuar jugando en línea. Y entonces el padre le dice, no, estás castigado. Yo te perdono, pero estás castigado. Es una disciplina. No vas a jugar hasta mañana. Y ya podemos ver el niño cómo sale de esa sala, ¿no? Si es que no lo insulta, ¿no? Si no le falta el respeto, porque se ve eso, como los chicos, yo lo he visto y lo he escuchado, por eso no me invite a su casa, porque lo observo, cómo el niño insulta, incluso cuando le insulta, la insulta a su propia abuelita. Yo a veces me he puesto a pensar si cuando ese niño, tristemente, le falta el respeto a su abuela de esa manera, con palabras fuertes, como muérete o algo así, y no se asombren, porque yo sé que ustedes también han escuchado, ¿no? Yo pienso, si es que el niño está entendiendo cuando dice, ojalá es que te mueras, le dice la abuela. Si el niño está entendiendo lo que realmente eso significa. Estaba hablando con personas que saben de psicología y dicen que realmente no, el niño no está, un niño de 5 años no está entendiendo bien cuando dice, ojalá es que te mueras, porque si la abuela muere, el primero que va a llorar es el niño. Él no está entendiendo realmente, sino que lo repite porque ese es el modelo que lo aprendió en la telenovela que la propia abuela mira, ¿no es cierto? Entonces es algo aprendido. Entonces sabe que eso le va a doler a la abuela, que va a hacer que la abuela pues lo deje hacer al niño lo que sea. Yo no sé usted, abuelita, yo todavía no soy abuelo, pero no sé si mi nieto me dice, ojalá que te mueras, no sé cómo yo actuaría. A lo mejor estoy pensando todavía qué voy a hacer durante ese momento. Espero que no me diga eso mi nieto. No debe ser así. No debe ser así. De alguna manera nosotros, quienes somos los padres de aquellos nietos, tenemos de aquellos hijos que son los nietos de nuestros padres, tenemos que ejercer algún tipo de cambio y disciplina, pero como yo digo, para que el niño llegue a decir eso, es que lo aprendió, lo escuchó, lo vio, si no en la televisión, si no en el colegio, si no en internet, lo aprendió de usted, porque usted le dijo eso a su mujer, o su mujer se lo dijo a usted un día diciéndole, o refunfuñando a solas en la cocina, la señora dice, ojalá que te muera, y lo escuchó el niño. Y sabe que cuando uno está enojado, lo que debe decirle al otro es muérete, porque eso lo aprendió de alguna manera. El perdón entonces es necesario para ayudarnos a nosotros a moldearnos como líderes, a moldear nuestra conducta, nuestra forma de ver las cosas y no para conseguir el favor de los demás o tratar de conseguir algo que no hay otra manera de hacerlo sino supuestamente si me humillo. Yo quiero abrir en la Biblia, en Lucas 24, voy a leer algunos versículos allí
que está hablando acerca del perdón. Y quiero que cuando usted lea este pasaje, son algunos versículos, Lucas 24, versículo 44, usted pueda darse cuenta de que el perdón es un signo grande de algo para nosotros. Lucas 24, versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Mire lo que dice aquí, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí aparece la palabra perdón de pecados. Hermano, el perdón es un signo vital para nosotros de la salvación. No hay salvación si no hay perdón. Y ese perdón solamente lo vamos a obtener en Cristo Jesús. Dice el versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. No vamos a hacer muy largo esta parte de la explicación acerca de la iglesia, pero ustedes han de recordar en Hechos capítulo 2, cuando los discípulos en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados por el Espíritu Santo dentro de la iglesia que se iniciaba en ese momento. La Biblia nos habla acerca de que esta gente, estos discípulos que estaban allí celebrando una fiesta muy importante de Pentecostés, en ese momento comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, y las personas que estaban allí, que eran judíos, nacidos en otros lugares, de otras regiones, que no conocían bien el hebreo, porque habían nacido en otros lugares, escuchaban las maravillas de Dios, la salvación, el perdón de pecados en Cristo Jesús, en el idioma que ellos habían nacido, de la boca de los discípulos que no sabían ese idioma, y en ese momento el milagro se había hecho de parte del Espíritu Santo, dándole la capacidad a esa gente para aprender un idioma inmediatamente, en forma instantánea, para poder predicar el mensaje de Dios. Aquí viene una cosa importante. Muchas personas que estaban allí presentes tienen que haber reconocido a Jesús como su Salvador. Tienen que haber obtenido ese perdón de pecado, y luego ellos fueron testigos, empezando desde Jerusalén hasta el fin del mundo, de este mensaje. El mensaje es el mensaje de salvación. Este mensaje, hermano, del perdón como signo importante de la salvación. Salvación que hoy nosotros la disfrutamos siendo miembros de la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo. Hoy en día, este perdón, como un símbolo importante, debe ser el centro de la iglesia, como la actividad permanente y diaria que nos ayuda en nuestro crecimiento, en este cambio de deseo, en esta forma de vivir una vida sacrificada a Dios, de ser un sacrificio vivo para nuestra familia, un sacrificio vivo para nuestra iglesia, para el crecimiento, hermano. El perdón logra romper ese símbolo, ese círculo de violencia. Una violencia, hermana, que está atado a una forma de un concepto de justicia que nosotros tenemos. Porque de alguna manera, hermano, algo está pasando. Decimos que es justo porque lo merecemos. Decimos que es justo porque lo ambicionamos. Decimos que es justo porque simplemente es el deseo de nuestro corazón. Buscamos eso grandemente dentro de nosotros y hablamos de justicia. Pero miren, el perdón rompe ese círculo de violencia, colocándonos debajo de un creador y de un salvador que rompe todo concepto y nos dice, tú no te mereces nada más que el infierno. El perdón de pecados te lo doy yo, porque Jesucristo murió en la cruz, porque Él ganó su iglesia
a precio de sangre. Soy yo el que te doy. Pensando en esto, hermano, deberíamos pensar un poquito más acerca de estas cosas importantes que conlleva el perdón. Y la primera cosa aquí es confesión. ¿Sabe por qué, hermano, confesión? Porque el perdón no es gracia barata. No es que te libro de alguna manera de lo que te viene y por eso puedes hacer lo que sea. No es como aquel padre que le dice, estás castigado porque te has portado mal, no puedes jugar en línea, y el niño le dice, perdóname, papá, y entonces eso significa la licencia para que el niño vaya y haga lo que sea. Cuando su madre le dijo, no puedes jugar, ya viene tu papá, no puedes jugar. ¿No se dan cuenta que es un tipo de violencia que le estamos enseñando a nuestros hijos? Pues esa misma violencia con la que actuamos nosotros muchas veces, porque la primera cosa para un perdón de pecado es nuestra confesión, donde aprendemos que somos seres falibles, seres débiles. Eso es lo que quiere el Señor. Venid a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Confesión de pecado es rescatar aquí que es importante entender para nosotros que sin perdón no hay salvación. Es un error decir que el perdón es el símbolo más grande de la salvación. No es un error, hermano, porque no hay salvación, hermanos, si no hay perdón. Y no va a haber perdón si no hay confesión. La primera cosa, hermano, para comenzar a moldear nuestro deseo es la confesión. La segunda cosa es el arrepentimiento, de donde aprendemos que debemos buscar un cambio para mejorarnos, para mejorar nuestra forma de vivir como cristianos. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, en la Biblia el arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de actitud, es un cambio de estilo de vida, es un cambio de rumbo. Yo iba rumbo hacia el infierno. Yo iba rumbo o dándole la espalda a Dios. Cuando yo me arrepiento y le pido perdón al Señor, estoy dando un giro de 180 grados, no de 360, de 180 grados nomás, hermano. ¿No? Es decir, la espalda le daba a Dios y ahora hago un giro, hermano. Eso es un arrepentimiento. Y ahora, cuando yo recibo el perdón de mis pecados, voy mirando hacia Dios, caminando con Cristo y viviendo en el poder del Espíritu Santo. Entonces ya tenemos una cosa que es la confesión, luego el arrepentimiento, y el tercero y último en esta noche es la penitencia o reparación. Porque, hermanos, cuando hay una falta, tenemos que de alguna manera, además de pedir perdón y de arrepentirnos de tal falta, restaurar aquella falta. De allí, hermanos, que el ejemplo en cuanto al perdón a nuestros hijos, cuando hacen alguna cosa, cuando los chicos estaban en casa viviendo con nosotros, usted los disciplinaba y decía, te has portado mal, y el chico pedía perdón y nosotros lo perdonábamos, pero el chico, en lugar de andar en la calle, entraba al cuarto a leer o entraba al cuarto a dormir. ¿Se acuerdan eso? Pero eso se ha perdido, hermanos, porque viene el arrepentimiento falso, lo perdonamos, pero el chico puede seguir viviendo como que aquí no ha pasado nada. O sea, solo es un canje, ¿no? Yo te pedí perdón, ya listo, y ya sigo mi vida normalmente. No, mi hermano, aquí el Señor nos habla de una penitencia o reparación. Así que bien está que nosotros pongamos cierto tipo de trabajo sobre nuestros hijos en una forma de disciplina. No para decirle que el trabajo es malo en sí mismo, sino que todo tiene su precio y que vas a dejar de hacer esta actividad porque tienes que hacer esta otra actividad, reparación, donde hacemos ciertas acciones para cambiar la realidad con la que hemos afectado a la gente. Algunos de nosotros hemos robado, algunos de nosotros hemos hecho algunas cosas inadecuadas
Y está bien que parte de nuestro sueldo hoy en día esté dedicado a pagar aquel robo que cometimos, aquel acto que hicimos. Nunca voy a olvidarme, un joven que en alguna época tuvo un hermoso trabajo, administraba una gasolinera. Yo les he compartido a ustedes, aquel joven que administraba gasolinera vio la manera fácil en aquella época de robar y tomar dinero. Pero un día los dueños de la gasolinera, que eran unas lindas personas, lo descubrieron. Así que como era bastante dinero, lo metieron preso. Y él vivió adentro de la cárcel un buen tiempo, no recuerdo cuánto, y estando en la cárcel, conoció al Señor Jesucristo como su Salvador. Cuando este hombre salió de la cárcel, una de las cosas que actuó el Espíritu Santo fue en su conciencia, y entonces este hombre fue dirigido por el Señor para pedir perdón a estos ancianos que eran ya dueños de la gasolinera. Y fue y les pidió perdón, pero lamentablemente ya el dinero se lo había comido y no tenía con qué pagarle a los ancianos. Así que él le prometió que a largo plazo parte de su trabajo, de su sueldo, estaría para pagar poco a poco la deuda. Estos hombres, dueños, este hombre y esta mujer, dueños de la gasolinera, aceptaron su perdón y fueron aceptando el dinero, porque era una forma de que el hombre vaya siendo ayudado, no solamente para librar su conciencia, sino para vivir mejor ante el Señor. Así que fue pagando, pero al final era tanto dinero que no podía seguir pagando porque era difícil, iba a durar muchos años. Así que esta familia, estos esposos, le perdonaron la deuda, hermano. Este es un caso real, yo lo viví con unos amigos que me contaron, conocí a este chico que hoy es un hombre ya grande, pero sin duda esto fue increíble, ¿no? Pocas personas, pocos creyentes estamos dispuestos a hacer eso. Pero ¿sabe dónde está basado eso en la palabra de Dios? En Efesios capítulo 2, versículo 10. Hemos hablado de la confesión, del arrepentimiento y ahora vamos a hablar de la reparación. Dice el versículo 10, porque somos hechuras suyas, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, al pie de este mensaje, de poco sirve el discurso si no celebramos el perdón. De poco sirve el discurso si no vivimos del perdón. Recobremos la lucidez y la esperanza para que como iglesia podamos vivir vidas perdonadas, perdonándonos nosotros mismos, pidiendo perdón a quienes hemos ofendido, para poder seguir adelante, porque como líderes, como miembros de la iglesia, como padres de familia, como miembros de una familia, no vamos a poder crecer, sino primero reconocemos nuestros actos, no solamente actos hacia nuestros hijos, hacia nuestros padres, hacia nuestros abuelos, hacia nuestras esposas, sino también actos en contra de nosotros mismos como seres humanos. Que podamos cobrar esa lucidez para poder seguir no solamente cumpliendo 9 años, sino más años. Porque lo contrario, hermano, si no nos damos cuenta acerca del perdón, del arrepentimiento, de la confesión, pues difícilmente vamos a poder tener esta penitencia, esta restauración, porque no hemos entendido nada acerca de lo que el Señor ha hecho por nosotros en la cruz. Vamos a orar. Señor, en esta noche que podemos estar pensando en todas aquellas cosas, Dios, que tenemos por delante, de las cuales estamos luchando constantemente. Ayúdanos a poder proseguir como iglesia. Gracias por estos años que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica cada día la confesión, el perdón y el arrepentimiento y también, Señor, la restauración, la penitencia, el poder cambiar aquellos actos malos con obras buenas, las cuales tú nos has animado a hacerlas y nos las has preparado y están delante de nosotros. Amén.